¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando estudiaban en el colegio, en la universidad, y les anunciaban que iba a haber un examen? El examen final, el examen de final de curso. ¿Recuerdan que empezaban a temblar? Y generalmente, ¿qué era lo que le preguntaba uno al profesor cuando le anunciaba el examen? Exacto. ¿De qué tema? ¿Es todo el cuaderno? ¿Es todo lo que hemos visto? ¿O es algo especial? Uno quería saber cuál era el tema específico para ese examen. Hoy vamos a hablar de ese tema, el examen final. La semana pasada hablamos de que un discípulo de Jesús es un aprendiz, es decir, alguien que está aprendiendo algo, y cuando uno está en el proceso de aprender algo, siempre inevitablemente lo van a evaluar, le van a hacer un examen para ver si ha recibido el conocimiento, ha adquirido las habilidades y ya puede pasar de ser un aprendiz a ser un experto, un profesional, alguien graduado. Hoy vamos a concretarnos o a enfocarnos en Mateo 22. Nosotros terminamos la semana pasada en Mateo 20 ¿Y por qué pasamos del 20 al 21? Y nos pasamos por encima del 21, porque el 21 ya lo vimos. Al comienzo de la Semana Santa, hace unos meses atrás, vimos la parte que queríamos hacer énfasis en Mateo 21. Y si usted no lo ha visto, en ese código QR va a encontrar el tema de esa enseñanza, era extraña religión. Y en ese código QR usted va a poder escanearlo y le va a llevar al video en YouTube de esa enseñanza. Si todavía no la tiene, también va a encontrar la guía de la enseñanza para que la descargue. Por eso pasamos del 20 al 22. En el capítulo 22 de Mateo, Jesús es sometido a todo tipo de exámenes. Escuchen, estábamos hablando de examen final, pero aquí en el capítulo 22 nosotros encontramos que es a Jesús el que lo están examinando. Lo examina a los fariseos, lo examina a los saduceos, lo examina con preguntas de todo tipo. Le preguntan acerca de temas de política, de economía, de teología, de asuntos legales. Lo interrogan, le están haciendo un examen. Y de hecho en el Evangelio de Mateo es la última vez donde vamos a encontrar a los religiosos de su época haciéndole preguntas capciosas, tramposas para Jesús. Lo que ellos no se dieron cuenta es que estos examinadores los estaba examinando Jesús. A los examinadores era Jesús quien los estaba examinando. Porque hay una verdad que se nos suele olvidar mucho, y es que las preguntas que hacemos revelan mucho más de nosotros, de lo que somos y creemos. Cuando usted hace una pregunta, usted está revelando mucho de lo que usted es y de lo que usted piensa, de lo que usted cree. Y en el capítulo 22 de Mateo vamos a enfocarnos en una de esas preguntas, de esos exámenes que le hicieron a Jesús, pero por medio del cual Jesús es el que examina el corazón de quien hace la pregunta. Mateo capítulo 22, 34 al 40, un texto muy conocido aún para las personas que no conocen mucho de la Biblia. Dice que los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? Aunque usted no haya leído la Biblia, usted ha escuchado eso. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo primero que usted nota es quién formula la pregunta, quién está examinando a Jesús. Los fariseos de muchas maneras han tratado siempre de hacer caer
en la trampa, ponerle trampas a Jesús con preguntas capciosas, preguntas engañosas, pero aquí no es cualquier fariseo, no es cualquier persona a la que le hace la pregunta. Los fariseos se traen al peso pesado de la ley y de la teología. Dice que trajeron a un experto en la ley, es decir, un teólogo con no solamente maestría, doctorado, sino con postdoctorado en teología. El peso pesado. Y este hombre, versado en la ley de Moisés, hace esa pregunta, con una trampa. ¿Y por qué es una trampa hacerle la pregunta de cuál es el mandamiento más importante de la ley? Parece una pregunta inocente y podría considerarse, es una pregunta fácil para cualquier estudiante de teología. Pero, otra vez, las preguntas que hacemos revelan más lo que somos y lo que pensamos y lo que creemos. Este hombre seguramente pensó, este pobre rabino, que nunca ha ido a una escuela rabínica. Recuerden, Jesús nunca fue a una escuela rabínica, es decir, a una universidad. Jesús fue un rabino no preparado en una universidad, sino preparado por el Espíritu Santo. Y este hombre pensaba, este hombre no sabe, este pobre rabinito ahí, hijo de un carpintero, no de una familia importante, que no tiene títulos como yo, ¿qué va a poder responder bien? Seguramente lo que pensaba es, este pobre rabino no sabe ni siquiera cuántos son los mandamientos. Este pobre rabino lo voy a hacer caer obligándolo a escoger uno de los mandamientos como el más importante, cuando un buen rabino sabe que todos los mandamientos son ¿qué? Importantes. ¿Saben? Los rabinos judíos llegaron a contar 613 mandamientos. Nosotros siempre pensamos en los ¿qué? 10, los 10 mandamientos. Y si yo le pregunto a usted cuáles son los 10 mandamientos, le aseguro que no pasan de 5 personas, siendo muy optimista, los que se saben los 10 mandamientos aquí. Estoy seguro que no pasan de 5 personas las que se saben los 10 mandamientos acá. Ahora los 613, 613 mandamientos que llegaron a contabilizar en la ley de Moisés. Y ellos consideran que esos 613 mandamientos todos debían ser obedecidos por igual, aunque reconocían que algunos pesaban más que otros. Ahora, lo que hace Jesús es que se niega a elegir un solo mandamiento como el más importante de todos. Jesús lo que hace es que Él va al corazón y al centro de lo que está detrás de todos los mandamientos. Él no escoge el mandamiento, Él va detrás de lo que está allá, impulsando todos los mandamientos, es decir, toda la ley. ¿Y cuál es? El versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Siempre se ha dicho que los 10 mandamientos son los 10 más importantes. ¿Pero este mandamiento está entre los 10 mandamientos? No. Bueno, yo sé que usted dice, ay, ¿verdad? ¿No? ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Pero este mandamiento, para los que saben algo de Biblia, este mandamiento no está entre los 10 mandamientos. Jesús dice, el mandamiento más importante, porque le da origen a todos los otros mandamientos, es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, este primer mandamiento no se lo inventó Jesús. Jesús no dijo, déjeme pensar a ver qué me ocurre, a ver qué le digo, y le vino así como una inspiración a Jesús. No, lo que estaba haciendo Jesús simplemente era citando lo que esos rabinos judíos ya sabían, porque esto que dice Jesús está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, o sea, estaba en la ley de Moisés, y hacía parte de la oración más importante que los judíos recitaban todos los días. Así como, por ejemplo, para ciertos grupos religiosos la oración más importante es ¿cuál es? El Padre Nuestro, o algunos es el Ave María, ¿verdad?
para los judíos, la oración más sagrada, la más importante, la que decía levantarse y acostarse en toda situación importante, la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, empezando en el versículo 4. Empieza así diciendo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Se llama la oración del Shema. Shema significa escuchar, porque así empieza la oración. Escucha, escucha. Y eso nos hace pensar a nosotros que la fe en Dios es una fe que primero se debe, ¿qué? Escuchar. ¿Lo había pensado? Lo triste es que la fe la hemos vuelto una fe de hablar. Hablar para pedir, hablar para quejarnos, hablar para declarar, hablar para atar, hablar para reprender. Y el primer mandamiento, la oración más importante, la oración más importante de los judíos y el mandamiento más importante de Jesús, Jesús la liga a la oración más importante. Y la oración más importante empieza, ¿qué? Escucha. No es habla, no es quéjate, no es pide, no es declara, no es reprende, no es atar, es escucha. ¿Y qué es lo que debemos escuchar? Que hay un solo Dios y que ese único Dios es nuestro Señor. Hay un solo Dios y ese único Dios es nuestro Señor. Eso es lo que creemos. Por eso los judíos lo tienen como la oración más importante, porque cada mañana al levantarse, lo primero que dicen está refiriéndose a lo que ellos creen. Escucha, Israel, nuestro Dios es el único Dios. Ahora luego nos dice lo que debemos hacer. Y ahí es donde pasamos del capítulo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 5. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer respecto a Dios, a ese Dios que es el único. Debemos temerle, debemos usarlo, debemos ¿qué? Amarlo. Una cosa por encima de todo, ámalo. A ese Dios que es el único Dios, ámalo. ¿Y cómo debemos amar a Dios? ¿Cómo debemos amar a Dios? Y ahí entonces viene con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, somos llamados a amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. ¿Se lo repito? Somos llamados a amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con todo lo que hacemos. Amarlo por encima de todo. Amar a Dios por encima de toda persona. Amar a Dios por encima de cualquier cosa que poseamos. Amar a Dios por encima de cualquier institución, país, organización. Amar a Dios por encima de todos nuestros sueños, de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de todo. ¿Amamos a Dios así, por encima de todo? ¿Es Dios nuestro mayor amor? Hoy se estaban acabando los Juegos Olímpicos. Yo desde pequeño soy fanático de los Juegos Olímpicos. Creo que los Juegos Olímpicos son una demostración increíble de lo que los seres humanos podemos hacer. Y me gusta mucho, yo recuerdo que cuando era muy adolescente, me regalaron un libro de los grandes héroes de las Olimpiadas. Estoy hablando de la época de los 70. Y me leí ese libro y me aprendí los nombres y los récords y todo, porque me parece que los olímpicos son fascinantes. Y una de las historias más bonitas de los olímpicos, incluso que se llevó
la historia de este hombre al cine y esa película ganó un Oscar, Carros de Fuego. Carros de Fuego. Es la historia de Eric Liddell. Este hombre corrió en la Olimpiada de 1924, o sea, hace 100 años. Hace 100 años la Olimpiada fue también en París. Este hombre era el favorito para ganar los 100 metros planos, la prueba más emocionante del atletismo. Y este hombre había entrenado y levantó la pasión, era inglés, levantó la pasión, el orgullo de los ingleses porque iban a triunfar, pero no se dieron cuenta de una pequeña cosa, y es que el día que Eric Liddell, o la prueba se iba a correr, era domingo, era un domingo, y él era un profundo cristiano, y él decía, un domingo, el domingo es el día del Señor, no el día de las Olimpiadas. Yo no puedo correr porque el día domingo es el día del Señor. Eso se armó un escándalo, los periodistas lo presionaban, su entrenador lo presionaba, la federación, la Real Federación de Atletismo lo presionaba, hasta el rey lo llamó, todo el mundo para hacerle cambiar de opinión, porque debía hacer quedar en alto el imperio británico. Pero él decidió poner en alto ¿a quién? A Dios, porque así se ama a Dios. Se coloca primero. Ay, ¿cuántos hermanos hoy en día? No, es que tengo un paseo, yo no puedo ir el domingo. Ay, es que tengo que ir a jugar fútbol. Ay, es que el domingo tal cosa. Yo entiendo que hay personas que trabajan, tienen trabajos, pero algunos que no necesitan trabajar un domingo, pero quieren trabajar porque tienen más ambición. Este hombre cambió todo, dijo, yo no voy a correr. Y no corrió, porque primero estaba Dios en su vida. Entonces, él dijo, bueno, ya no pude ganar los 100 metros, voy a correr los 400 metros, una prueba para la cual él no estaba preparado. Y en la película Carros de Fuego, otro atleta que iba a competir contra él, antes de empezar la prueba, le pasa un papelito. Y este hombre lee y dice, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y es una fuerza ese texto, y él lo guardó. Y corrió los 400 metros. Adivine qué pasó. Ganó. Este hombre se convirtió luego, dejó todo el atletismo y se convirtió en misionero. Y fue a la China. Y estuvo el resto de su vida como un misionero en la China, porque en su corazón primero estaba ¿quién? Las medallas olímpicas, la fama, el prestigio. Primero estaba ¿quién? Dios. Así se ama a Dios. En estas Olimpiadas tuvimos un inicio de las Olimpiadas en la ceremonia donde todos los cristianos evangélicos que hay, todos se escandalizaron. Mire qué cosa tan horrible lo que hicieron. Y siempre los cristianos evangélicos nos dedicamos a ver lo malo y a ver lo oscuro y no vemos la luz en medio de las tinieblas. ¿Qué más podían esperar del corazón oscuro de los seres humanos? La oscuridad solamente produce ¿qué? Oscuridad. Pero ¿por qué no vemos lo bello? Lo bello, las estrellas que brillan en la oscuridad. Estrellas como estas, miren. Ella se llama Raiza Leal. Ha sido la atleta más joven de Brasil en ganar una medalla olímpica en Tokio hace 3 años. Ganó medalla de plata. Ella practica eso de la patineta, ¿cómo se llama eso? El skate, ¿ya? Skate. Y esta Olimpiada ganó medalla de bronce. Es miembro de una iglesia bautista en Brasil. La primera vez ganó como de 13 años, tenía cuando ganó su primera medalla olímpica. O esta otra, Marilady Paulino. En las Olimpiadas de Tokio
ganó la prueba de los 400 metros y celebró de esa manera. En su mano derecha, la bandera de la República Dominicana. En su mano izquierda, ¿qué tiene? La Biblia. La Biblia. Este año, hace dos días, volvió a ganar y puso récord olímpico. Y es una fiel creyente que siempre está dando testimonio de Jesús. Pero nos quedamos mirando, el escándalo de los trans, de los drag queens. Sí, eso es la oscuridad, pero ¿por qué no vemos la luz? De gente que ama al Señor y no se avergüenza de proclamar su amor al Señor. O esta otra. Esta es nuestra. Mari Sánchez ganó medalla de plata. ¿Notaron el versículo que tenía escrita en el borde de su camisa? Esa fue luz la que me dio, porque yo ya no veo, pero ahí tiene un versículo, primera de Samuel o segunda, primero de Samuel, y es uno de los gritos de batalla de David cuando va a derrotar a Goliat. Yo me emocioné mucho cuando ella casi... Y pensé, no sé por qué se me vino inmediatamente cuando ella estaba levantando el último intento, esa frase, ese versículo: yo honro a los que me honran. ¿Y Dios la honró? Dios la honró. Por último, la foto más icónica de estos olímpicos. ¿Qué foto, no? Parece que estuviera volando. ¿Pero saben quién es? Es medallista del Brasil. Quiso tomarse esa foto. Hoy en día los deportistas, futbolistas, y aunque no sean cristianos, cuando hacen un gol generalmente señalan al cielo con un dedo. Pero los deportistas cristianos brasileños, cuando hacen ese signo, todos saben qué están diciendo. ¿Qué están diciendo? Lo hacen con una razón: proclamar que Cristo es el número uno. Ellos no, porque Él es un atleta cristiano también. Hermanos, amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es el examen final de nuestras vidas, no solamente como discípulos de Jesús, sino como seres humanos. Amar es dar. Amar a Dios es entregar mi corazón, mi alma y mi mente a Dios. Ahora, no hay forma en que ninguno de nosotros pueda amar a Dios así. No tenemos el poder ni la capacidad de hacerlo. Podremos tener el deseo, pero no podemos por nosotros mismos. ¿Quién puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma? ¿Quién de nosotros puede amar así? Eso no nos nace a nosotros. La única manera de amar a Dios es porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y luego en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Le pregunto, ¿ya ha experimentado el amor de Dios en su vida? ¿Ya ha aceptado el amor de Jesucristo en su vida? ¿Cómo se experimenta el amor de Dios en nuestra vida? Lo experimentamos a través de su perdón, de su salvación, de una nueva vida que siempre nos está ofreciendo y nosotros rechazamos. No, yo para despuesito. Y usted no sabe cuál será el despuesito. Aquí está Norbert Barragán, 51 días interno. Hablé con mi hija esta semana y digo: ese hombre está vivo de milagro. Ella se leyó la historia clínica y dijo: ese hombre está de milagro vivo. Una nueva oportunidad, Norbey.
porque así ama a Dios. Nos ama dándonos perdón, nos ama dándonos su salvación y nos ama dándonos siempre una nueva oportunidad para empezar una nueva vida nueva que solamente es posible en Él. Ahora el segundo mandamiento, dice Jesús, se parece: ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo inventó Jesús, eso estaba en Levítico capítulo 19, versículo 18. Jesús lo que hace es que une dos mandamientos, uno que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y otro que está en Levítico 19, 18. ¿Por qué los une? Para enseñarnos esto. Escúchenlo. Nuestro amor a Dios está ineludiblemente entrelazado con el amor al prójimo. Escríbalo allí si lo tiene en la guía. Nuestro amor a Dios está ineludiblemente entrelazado con el amor al prójimo. Jesús toma esta enseñanza de Levítico 19, un capítulo que si usted lo lee con detenimiento va a encontrar que en el capítulo 19 Dios le dice al pueblo de Israel, les da mandatos de cómo debe amar, demostrar el amor al prójimo y aún a los enemigos y a los extranjeros. Debemos ser justos con ellos, ayudar a los más necesitados, ser compasivos, proteger a los más vulnerables, a los más indefensos, no guardar odios ni resentimientos, no vengarnos. Se espera entonces que nuestra relación con Dios se refleje en nuestra relación de amor hacia el prójimo. No podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo, porque el amor a Dios está intrínsecamente unido al amor al prójimo. Esto nos lleva a aprender lo siguiente: el amor no es algo que decimos, ni algo que sentimos, ni algo que creemos. El amor es algo que vivimos. Escríbalo allí. Es algo que vivimos. No es algo que decimos. No es algo que creemos. No es algo que simplemente sentimos. Es algo que vivimos. Y eso lo aprendemos del amor de Dios por la humanidad. Porque Dios ama no diciendo, sino haciendo. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo demuestra Jesús, Dios, su amor por nosotros? Dando a su Hijo. Y en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor no es algo de decir, no es algo de hablar, no es algo de sentir, no es algo de simplemente creer. El amor se demuestra en nuestra vida. Dios ama y Dios lo demuestra. ¿Qué hace Dios para demostrarnos su amor? Él da lo mejor que tiene. Se da a sí mismo en su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿amamos así? ¿Le estamos dando lo mejor a Dios? ¿Amamos así? ¿Qué hacemos para demostrar el amor a nuestro prójimo? No, es que yo amo a todo el mundo, yo no tengo problemas con nadie. No, eso no es de decir, es de vivirlo. Y eso incluye a las personas que nos causan dolor, nos defraudan, nos hacen daño. Les voy a leer y ahí les he colocado una lista de versículos solamente para ver ejemplos de cómo la Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, no de palabras, sino con hechos. Mateo 5, 43 al 44, que hace parte del Sermón del Monte. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persigan. Romanos 12, 14. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Romanos 12, 17. No paguemos a nadie mal por mal. Romanos 12, 19.
no busquemos vengarnos, amados míos. Romanos 12:20, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, si tiene sed, démosle de beber. Ay, eso es ser bobo uno en la vida. Yo sé, pensamos eso, ¿no? ¿Sabe cómo lo llama Jesús? Eso es ser mis discípulos. Por eso Jesús dice lo siguiente, la Biblia dice en 1 Juan 3, 16 y 17, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces, ¿qué hacemos para demostrar el amor a nuestro prójimo? De lo que hemos leído podemos extractar lo siguiente. Primero, orar. Y no para que le caiga un rayo encima. No es eso. Oramos para que Dios bendiga a esa persona, cambie su corazón, que esa persona pueda recibir el amor de Dios. Oramos por nuestros enemigos, oramos por nuestro prójimo. Los perdonamos. Porque cuando nosotros éramos los enemigos de Dios, Él ¿qué? Nos perdonó. Los bendecimos, no los maldecimos. Es que este triple doble 4. No, los bendecimos. Oyó Camilo, nada de palabras sucias. Los bendecimos. Los ayudamos. Y no a hundirse, sino a levantarse. Los ayudamos en su necesidad. Les servimos. Les mostramos compasión. Si tienen hambre, déles de comer. Si tienen sed, dales de beber. Y lo más importante de todo, les anunciamos el Evangelio. Les anunciamos el Evangelio. El amor no son palabras, sino acciones. Por eso, de nuevo, y esto es lo que he querido decir durante toda esta enseñanza de hoy, amar es el examen final del discípulo. Amar es el examen final. Jesús dijo en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cómo vamos a pasar el examen final del discípulo? Si nos amamos los unos a los otros. El amor es el examen final. Y no olviden eso, porque nos lo vamos a encontrar de nuevo más adelante en Mateo. Jesús no está hablando por hablar, está diciéndonos, ojo, es como ese buen profesor, al menos lo consideramos buen profesor, ¿no? A mí, mi profesor de matemáticas se llamaba Salomón. Era rígido, estricto, a más no poder, pero siempre decía algo, estaba explicando en el tablero diciendo, ojo con esto, y cuando él decía, ojo con esto, nosotros ya sabemos que nos estaba diciendo, esto va a salir en el examen, y él seguía explicando y pasaban los días, por ahí volvía a decir, ojo con esto, nosotros sabíamos, nos está diciendo, esto va a salir en el examen. Eso es lo que está haciendo Jesús. Nos está diciendo, ojo con el amor, ojo con amar a Dios y amar al prójimo, ojo con esto, porque eso va a salir en el examen. De hecho, vamos a encontrarnos más adelante, como les digo, porque nos va a decir de nuevo, ojo con amar. Ese es el examen final. Ahora les pregunto para terminar, ¿pasará usted el examen final del amor? Si hoy tuviera que presentar ese examen final delante de Dios, ¿pasaría ese examen? La respuesta es no. Usted no lo pasaría. En cambio yo tampoco. Porque ninguno de nosotros puede pasar por nuestra cuenta ese examen. Necesitamos al Señor.
Necesitamos del amor de Dios en nuestra vida, porque cuando Él nos dice ame al prójimo, no es con nuestro amor, es con el amor de Dios en nuestra vida. Primero tenemos que llenarnos del amor de Cristo, el amor de Dios en nuestra vida, para poder amar al prójimo. Por eso nuestra vida debe estar conectada con el amor de Dios. Si no nos conectamos con el amor de Dios, no habrá amor al prójimo, no habrá amor por nosotros mismos. Pero empecemos entonces por el principio. Conéctese con el amor de Dios y dígale: Señor, yo quiero recibir tu amor en mi vida, tu amor que es perdón, tu amor que es salvación, tu amor que es nueva vida, una nueva oportunidad. Yo quiero ese amor en mi vida. Y si lo quiere hacer, pedirle al Señor eso hoy, hágalo. Allí donde está, cierre sus ojos, cerremos todos nuestros ojos, vamos a orar. Y dígale: Señor, yo quiero recibir, experimentar en mi vida tu amor que me perdona, tu amor que me salva, tu amor que me da una nueva vida, una nueva oportunidad. Padre Santo, en tu presencia estamos. No porque nos haya resultado a nosotros tomar la iniciativa de venir, de escuchar tu palabra, de seguirte a ti. Nosotros estamos aquí simplemente porque tú nos has impulsado con tu amor a buscarte y a seguirte con todo nuestro corazón. Nos has amado entregando a Jesucristo. Nos has amado más allá de lo que nosotros ninguno podríamos merecer y más allá de lo que nosotros podríamos amar. Nos amas, Señor. Por favor, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, que tú seas lo primero en nuestras vidas, en todo lo que somos, tenemos y hacemos. Como hombres y mujeres que decimos seguirte, ayúdanos a demostrar tu amor amando a nuestro prójimo. A una de esas personas que nos han hecho daño, que nos han decepcionado, por favor, ayúdanos a amarlos como tú nos has amado. Entregamos nuestras vidas a ti y a tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.